Este tema que vamos a ver acá es bastante interesante, ¿ok? Este tema es un tema muy interesante, el cual he tenido la oportunidad de viajar a muchos países solamente para trazar una arquitectura de cómo realizar migraciones de base de datos con un mínimo de downtime cuando son en ambientes heterogéneos, de origen a destino, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de migraciones de base de datos en ambientes heterogéneos, ¿ok? Aquí estamos hablando de que los ambientes heterogéneos van a estar basados en el sistema operativo. Es decir, quiero mudarme de Linux a Windows, de Windows a HP, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos, esta es la agenda. El concepto de migraciones de base de datos, que son base de datos heterogéneas, ambientes heterogéneos de base de datos. ¿Cuál es el utilitario a través del cual puedo migrar este tipo de base de datos? ¿Cómo exactamente puedo migrar base de datos en ambientes heterogéneos? Y un ejemplo real de una migración de Windows a Linux, de single a rack. ¿Ok? Y por supuesto, las preguntas correspondientes. La migración de una base de datos es un concepto que todos manejamos en el día a día en el campo de IT, ¿ok? Estoy en Oracle 10G, 10.205 y quiero irme a la última versión, Oracle 11G, 11.203, ¿sí? El concepto es muy sencillo, eso es una migración de base de datos. Los porqués también es algo bastante conocido. Nosotros necesitamos migrar, bien sea porque Oracle ya va a soportar 10G, porque necesitamos nuevo Future, porque no me puedo quedar atrás en la competencia que ya tiene Rack, en 11G, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué son ambientes heterogéneos? Como les mencioné, los ambientes heterogéneos acá lo vamos a estar basando en el sistema en el cual se encuentre la base de datos, ¿ok? El principal atributo que nos interesa de los sistemas operativos con respecto a la base de datos Oracle es el endian format, ¿ok? Del sistema operativo. Eso es lo más importante, ¿ok? ¿Por qué? El endian format es la forma en que están ordenados los archivos Oracle, data file, real logs, control file, ¿ok? Todos los archivos de una base de datos, en la forma en que están ordenados respecto al sistema operativo, ¿ok? Existen de dos tipos, little y big, ¿ok? Cuando son little, ¿ok? Entonces los bytes dentro de los archivos son ordenados de menor a mayor. Y viceversa, cuando es big, están ordenados de mayor a menor. Eso es un concepto computacional, ¿ok? No es de Oracle. Todos los sistemas operativos trabajan de esa manera. Entonces, lo cual quiere decir, por ejemplo, todos los sistemas Linux, ¿ok? Son little, ¿ok? Todos los sistemas Linux son little. Y todos los sistemas, por ejemplo, Solaris de 64 bits, por ejemplo, es big, ¿ok? Lo cual quiere decir que si usted toma un backup de una base de datos, ¿ok? En un sistema operativo little y lo lleva a un sistema operativo big, así tenga la misma versión, ese señor le va a decir, no entiendo qué me estás trayendo, ¿sí? Ok, entonces, fíjense. Aquí viene el primer issue que posiblemente les aseguro que no se lo van a encontrar en ningún artículo, y si lo han escuchado en alguna ocasión, qué bueno. La mayoría de las empresas diseña irse de un sistema operativo a otro, ¿ok? Windows a Linux, de Linux a HP. Por lo general, en base a quién le está vendiendo, en base a quién, la marca de que, mira, la gente de HP me está vendiendo y me está dejando menos licencia, whatever, lo que sea. Pero hay un issue que no saben, que es fundamental. He ido a países solamente a explicar esto que les voy a mencionar. Si usted escoge migrar una base de datos a un sistema operativo de un endian format distinto, eso le va a costar
todo el dinero del mundo, ¿ok? Por la sencilla razón de que usted no va a poder acceder a todos los caminos de hacer upgrade progresivo con un downtime bajo a causa de que te estás yendo a un sistema operativo distinto en el cual obligatoriamente tienes que parar, ¿sí? ¿Ok? Porque tienes que hacer un proceso de conversión fuerte. Entonces, supóngase que usted es una empresa, de hecho, la última que hice, lo hice hace como 3 semanas, una empresa telefónica en un país de Latinoamérica, tiene una base de datos de 12 teras, ¿ok? Y se quieren ir a un sistema operativo, y se querían ir de un Linux a un HP, ¿ok? De little a big, ¿sí? Entonces, como son sistemas operativos de formas distintos, ¿ok? ¿Qué diferentes opciones tienen? Primero, no tienen opción a hacer un downtime de días ni de horas, ¿sí? Necesitan un downtime de minutos. Entonces, les pregunto yo, supóngase que yo tengo mi base de datos en Linux y yo le aplico un convert de RMAN, ¿verdad? Para llevarla a un sistema, a un sistema operativo big, ¿ok? Bueno, de hecho tiene que ser en el mismo Endian format. Pero supóngase que existiera. Yo puedo detener una empresa para convertir una base de datos de 12 teras y decirle, aguántate ahí para mientras yo... No, ¿verdad? Ok, digo, no lo puedo hacer por ahí. Lo voy a hacer con DataGuard. Escuché por ahí un artículo que hay algo llamado Rolling Upgrade, ¿sí? Que yo tengo una versión, yo tengo base de datos 10G y yo puedo hacer un restore, una instanciación manual o con DataGuard en 11G. Él va aplicando los archives en 11G en la versión destino, ¿ok? Y entonces cuando ya yo decida cerrar acá, cierro, termino de recuperar. Si yo quisiera abrir esto en una versión superior, independientemente de cómo esté haciendo el recover, ¿ok? Él me va a decir que tengo que hacerlo en Startup Upgrade, en Startup Migrate, ¿sí? Upgrade, perdón. En Startup Upgrade, ¿sí? Entonces, el Startup Upgrade exige que yo reconstruya el catálogo, ¿ok? Y hacer una serie de cosas, y ya yo estoy en la versión superior, ¿ok? De forma inmediata. Pero para hacer esto, yo necesito hacer una instanciación, ¿ok? Piensa que yo voy a hacer un DataGuard manual o automático. Y para hacer una instanciación, por ejemplo, yo la tengo que hacer con RMAN Duplicate o con un backup en caliente. Y entonces necesito llevar los data files. Pero ¿qué pasa cuando voy a un sistema operativo de un Endian format distinto? No lo puedo hacer, ¿verdad? Ok, entonces dice, no lo puedo hacer por ahí. Pero escuché que yo puedo hacer también un rolling upgrade a través de replicar SQL statements, ¿ok? Con DataGuard, ¿sí? Ok. Es decir, que si yo tengo una base de datos acá y otra acá, y aquí llega un insert, y ese mismo insert lo envío para acá, independientemente de que estén en plataformas distintas, insert es insert, ¿sí o no? Pero antes necesito hacer la instanciación de una base de datos lógica, ¿sí? Y para eso necesito RMAN y todo lo demás. Digo, Endian format distinto. Oye, voy a tener que hacerlo con Oracle Streams, ¿ok? Que me lleva todo esto, pero con tecnología de cola, ¿sí? Pero entonces Oracle Streams te dice, sí, yo te llevo tu base de datos. Es más, aquí tienes 50 gigas, pónmela aquí vacía. Y empiezo a replicar toda la base de datos, ¿sí? Y él empieza a rellenar esa base de datos de forma lógica. Pero te dice, yo soy bonito, pero tengo un defecto. No te llevo absolutamente nada que tenga ni long, ni below, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dice, ay, entonces aparece otro por ahí. No, mira, lo puedes hacer con Golden Gate, que es algo así como Oracle Streams, ¿verdad? También hace una replicación entre lógica y física y todo lo demás, pero también tiene restricción de datos, ¿sí? ¿Qué empresa tiene una base de datos hoy en día que no tenga belong ni route? Casi ninguna, ¿verdad? Todos tienen ese tipo de datos. Entonces,
Tú dices, oye, todo este problema porque estoy decidiendo irme a un sistema operativo con un engine format distinto del que vengo, ¿sí? Entonces, donde yo le digo a las empresas, ¿por qué decidiste irte acá? Ah, no, mire, que HP me está vendiendo una licencia y todo lo demás. Mire, yo le digo, bueno, podemos hacer aquí este MacGyver, ¿ok? Esto aquí, aquí, allá y todo lo demás. En consultoría te voy a cobrar como, no sé, como unos $100,000, ¿ok? Más la licencia del Golden Gate que vamos a utilizar cruzado con Oracle Stream y con Deragar por encima. Y, sí, ¿sí? Porque tú te quieres ir a HP. Es decir, que tú te quieres ahorrar un licenciamiento que tu compa te está vendiendo los servidores HP. ¿Sí? Entonces, conclusión. Cuando vayan a hacer upgrade de base de datos de un sistema operativo a otro, es fundamental que escojan que el sistema operativo futuro sea del mismo Endian format para que ustedes puedan acceder a técnicas de restore, ¿ok? Y recover continuo para establecer una migración, un corte, un downtime muy pequeño, ¿sí? Ah, entonces, finalmente, ya para acabar con el cuento, ¿ok? Entonces, yo tengo una base de datos 10G en Linux, y me quiero migrar a Linux, en 11G Release 2, normal, yo hago mi backup con RMAN, ¿ok? Lo llevo a mi plataforma de 11G aquí y construyo un manual standby, ¿sí? Él lo que hace es actualizar las opciones que tiene internamente la base de datos. ¿Cuánto puede tardar esto? No sé, 15 minutos, media hora o hasta menos. Todo depende de, porque al reconstruir el catálogo todos los objetos se descompilan, ¿verdad? Y entonces los compila automáticamente y todo lo demás. Pero lo cual quiere decir que yo puedo tener una base de datos replicada en tiempo real de 400 millones de teras, ¿sí? Y lo único que me va a tardar el downtime es la reconstrucción del catálogo, la actualización de las opciones de la base de datos internamente y la posible recompilación de los objetos, ¿ok? Que mira, ¿cuánto puede tardar eso? A lo mejor 1 hora, 2 horas. Pero te migré una base de datos de 400 teras, ¿sí? Con un downtime muy pequeño, ¿sí? Entonces, ¿le quedó claro el mensaje? Upgrade a un Endian format distinto es gastar todo el dinero del mundo y todos los dolores de cabeza del mundo, ¿ok? Entonces, ese es el mensaje principal de esta charla, ¿ok? Ok, entonces, ya hablamos. ¿A través de qué puedo realizar este upgrade? Recovery Manager, ¿ok? Este es su amigo. Con Recovery Manager, usted hace backup, restore, instanciación de manual standby, data guard, replicaciones de base de datos de remand duplicate, convert, resolución de gaps en data guard. Es decir, él lo es todo, ¿ok? Entonces, él tiene que ser su principal amigo, RMAN, ¿ok? Yo hasta le canto feliz cumpleaños todos los años. Sí. Ok, entonces, muy bien. Vamos a ver un caso real, ¿ok? De conversión. Con ese caso real ustedes van a ver todo el ciclo que uno hace más o menos. Ya les dibujé cómo puedo hacer un upgrade con un downtime mínimo, ¿sí? Que es con un manual standby. Ahora vamos a ver cómo puedo hacerlo cuando obligatoriamente sí necesito una parada. Entonces fíjense, en este caso le voy a ilustrar una migración de Windows a Linux, de single a rack. Es decir, estoy haciendo 2 modificaciones a la vez. Linux es little y Windows es little, ¿sí? Pero si usted lleva los archivos de Windows así, a pesar de que los dos son little, si los llevas acá a Linux, él te va a decir qué cosa es esto, ¿ok? Por lo tanto, si los Endian format son iguales, puedes hacer una conversión
entre esos dos sistemas operativos. Para hacer esa conversión es a través de la funcionalidad convert de RMAN. ¿Ok? Entonces, muy bien, ya les indiqué. Entonces, fíjense, supóngase que usted quiere hacer una conversión de una base de datos a un sistema Windows de 32 bits. Se identifica que sean del mismo endian format y él coloca esta base de datos en modo mount, ¿ok? Y produce nuevos data files en ese nuevo sistema operativo en el cual usted le está diciendo y después usted se los lleva y los monta ya, ¿ok? Sin que exista ningún problema, ¿ok? Esa es la técnica de convert. Entonces, este es un caso real que hice en un cliente, ¿ok? Como les dije, me quiero ir de Windows a Linux, de single a rack, ¿sí? Muy bien. Entonces, tengo una base de datos en Windows, ¿ok? Y obtengo un backup de RMAN. Muy bien. Pero resulta, pasa y acontece que nosotros contamos con una ventana de tiempo como de 8 horas, algo así por el estilo. Y existía el riesgo de que este proceso no se completara, ¿sí? Por lo tanto, el cliente dice, bueno, mira, intenta hacer la migración. Si no la completa, no ha pasado nada. Subo mi base de datos y seguimos trabajando, ¿sí? Por lo tanto, independientemente de la técnica que apliques, no me toques la base de datos de producción para nada, ¿sí? Ok. Entonces, en este caso, no sé, la base de datos era como de 200 gigas, era pequeña, pero tenía dos table spaces, un table space ando como de 80 gigas. Hay una historia ahí de por qué era tan grande. O sea, 120 en data, ¿ok? Y un table space ando de 80 gigas, ¿ok? Entonces resulta que, bueno, cuando yo ponía a transferir ya la base de datos convertida y todo lo demás, y de paso era en un solo archivo, ¿sí? Eso congestionaba la red, los discos duros, todo lo demás. No es igual que usted pase un archivo de 80 gigas picado a que lo pase completo, ¿verdad? Y yo, ese ando table space me está fastidiando la vida. Ok, no hay problema. Aquí había espacio en Windows, había espacio para hacer una base de datos duplicada, ¿sí? Entonces, antes de hacer el corte, tomo un backup de RMAN. Entonces, ok, vamos a hacer el corte. Ok, detengo aquí mi base de datos para que no produzca más archive, ni siquiera la tengo que bajar, y aplico un duplicate de RMAN, ¿sí? El cual va a tomar el backup de producción y va a hacer un restore record acá, ¿verdad? Ok, muy bien. Y entonces se va realizando ese señor. Ok, realizo una base de datos duplicada igualita, ¿sí? Ok, ¿qué hago yo con ese ando table space de 80 gigas? Ok, vengo y creo uno como de 200 megas, ¿sí? Y entonces le pongo alter system set ando table space. Ahora el que vamos a utilizar es el pequeñito, ¿sí? La bajo, la subo, ya el de 80 gigas queda libre. ¿Y qué hago? Lo mando para su casa, ¿verdad? Y entonces ya tengo una base de datos de 120 gigas más 200 megas. Ya es distinto, ¿verdad? Ah, ok. Muy bien. Entonces, ok, tengo esa base de datos allí. Ok, este es el duplicate con el cual creé esta nueva base de datos que se llamaba Clone 3. Ok, muy bien. Entonces, ahora, de esta base de datos que dupliqué, ok, voy a hacer una conversión para que me aloje los data files de esta base de datos para Linux, que es mi destino, ¿sí? De esta base de datos duplicada, 120 GB más 200 megas. Ok, mira, y la base de datos que va a generar, yo quiero que tenga el nombre levanta. Yo le puse ese nombre. Y esto que está aquí, G, era un disco duro externo, que después me lo iba a llevar a Linux, ¿ok? Que le tuve que hacer ahí toda una técnica porque Linux graba en NTFS, Windows graba en NTFS y Linux lo que reconoce es X3 y entonces hay que aplicar unas técnicas, ¿verdad?
Por lo cual quiere decir que si usted tiene respaldo de esta información en Windows y lo conecta a Linux, él dice, yo no conozco eso que está ahí. Entonces hay que hacer unas cuantas técnicas. Muy bien. Entonces, yo le digo, bueno, mira, conviérteme esta base de datos a Linux 64 bits, ¿ok? Y bueno, este es el converter. Todos los archivos de acá estaban en FRA, ¿ok? Clone 3. Muy bien. En Gconvert después yo tengo todos mis datafiles convertidos en Linux, ¿ok? De la manera que sea, FTP o lo que sea. Ahora yo me llevo estos datafiles que convertí a mi infraestructura en Rack 11. En este caso era a la misma versión, ¿ok? Pero después le digo cuál es la diferencia si me voy a una versión superior. Me llevé todos mis datafiles a la misma plataforma en Rack, ¿ok? Entonces, esto que está aquí, bueno, es un output del Convert Database, ¿ok? Y entonces, él te dice, input datafile. ¿De dónde está tomando el datafile? De FRA clone datafile. Y él está produciendo un datafile, convert, trabajo, todo lo demás. Agarro de aquí y produzco acá, ¿sí? Eso para que se vea que datafile existente, datafile que se genera. Excelente. Entonces, ahora yo tengo un rack. Este es mi primer nodo del rack. Yo me traigo todos mis datafiles, ¿ok? Los transfiero vía FTP y los coloco acá en cualquier sitio. Esos datafiles que están allí es como un backup, un call backup, ¿sí? No tengo control file. Entonces, ¿qué hago yo? La base de datos, yo los codifiqué, esos datafiles, a una base de datos que se llama Levanta. Yo vengo con el Database Upgrade Assistant y creo una base de datos en single, en el nodo 1 del rack, ¿sí? En single que se llame Levanta. Entonces él viene y hace su base de datos, todo lo demás, crea todos sus archivos. Y vengo y después elimino esos archivos de esa base de datos y coloco los que yo traje, ¿cierto? Ok. Pero para que estos señores que están aquí levanten, necesitan recrear el control file, ¿verdad? Esa técnica es más vieja que mi abuelita, ¿verdad? Normal. Usted toma la lista de los datafiles, ve el character set, todo lo demás y reconstruye los control files, ¿cierto? Y después la abren en modo alter open reset log, ¿sí o no? Y ya tiene una base de datos single levantada en el nodo 1, ¿sí? Ahora, esa base de datos single yo la voy a llevar a rack, ¿ok? Esta base de datos se llama levanta, ella levantó. Pero la base de datos de producción se llama prod, ¿sí? Muy bien. Para llevar una base de datos de single a rack hay 4 métodos, ¿ok? El primero, a través del Enterprise Manager. El Enterprise Manager lo amo y todo lo demás, pero cuando uno hace algo con él que uno no sabe si se cayó, si está trabajando y todo lo demás, entonces empieza uno como con una ansiedad, así, ¿sí o no? Entonces, sí lo pueden hacer por ahí, pero ya guerra avisada no mata soldado. Ok, esa es la opción número 1. Segundo, con el DBCA. Esa es la opción más fácil que hay. Usted viene y le dice, generar una plantilla con datos de esta base de datos single, ¿ok? Y él hace un backup comprimido en frío, ¿sí? Y hace un punto DBF con el backup en frío, y hace un XML y todo lo demás. Y después le dice, mira, en base a esta plantilla con datos, créame una base de datos en rack que se llame prod. Y él lo que hace es el restore, le agrega por dentro el segundo handle table space, le agrega todo el juego del thread 2, lo activa y ya, creó la base de datos. O sea, es facilísimo, ¿sí? O sea, muy sencillo. Pero él tiene un detallazo, que cuando la base de datos superan como los 100 gigas, se tarda mucho haciendo ese backup comprimido. Y después, descomprimiéndolo, se tarda 40 horas. ¿Qué tú dices? ¿Pero cuándo va a terminar? ¿Sí? Ese es el único defecto. Entonces, para bases de datos pequeñitas, el método del DBCA le funciona perfecto. ¿Ok? Tercera opción, rconfig. ¿Ok? El reconfig es un utilitario que tiene el manejador por dentro. Y entonces usted configura un XML, ¿sí? Para llevar de single a rack.
Usted comienza a configurar ese XML hoy y pasa una semana y todavía no le funciona el XML, ¿ok? No es que no funcione, sino que imagínese configurar todos los parámetros exactitos y todo lo demás, el reconfig. Él tiene a mí no me gusta, pero es una opción válida. La cuarta, método manual, ¿ok? Que es la que yo le voy a indicar. Pero para eso te tiene que tener el conocimiento perfecto de cómo funciona RMAN y que es una base de datos en rack por debajo, que es lo que hacen estos utilitarios por debajo, ¿ok? ¿Ok? Muy bien, entonces yo tengo una base de datos acá en modo single levantada. Yo lo que voy a hacer es un RMAN duplicate, ¿ok? Entonces le adelanto la historia, es muy fácil. Yo creo mi base de datos prod con el DBCA, ¿ok? Normal. Después me borro los data files. Ya cuando yo creé la base de datos con DBCA, ya está todo, los archivos, todos los directorios para los logs, ya la base de datos está registrada en el OCR, ¿sí? La base de datos está lista. Y vengo y le borro los data files. Data file, read logs, ok. Data file, read logs, control files. Y coloco el parámetro cluster database en false. Eso es fundamental. ¿Para qué? Para que RMAN cuando va a duplicar esto, lo vea como que si esto es un single. Porque si él ve que es un rack, dice, cuando finalmente va a montar, dice, esto no está montado en modo exclusivo. Y ¡pum! Pero se lo dice al final. Este era el scriptcito con el cual levanté la base de datos, levanta, ¿ok? Creé el control file y todo lo demás y la levanté. Ok. Te apago, te prendo. Ok. Muy bien. Bueno, aquí lo puse en pasos. Se los digo verbalmente. Entonces, yo vengo y tomo un backup de la base de datos levanta, ¿verdad? Porque le quiero hacer un RMAN duplicate, ¿sí? Entonces, a la base de datos en rack le pongo cluster database en false, ¿ok? Y entonces cuando yo me voy a conectar a la base de datos en rack para duplicarla, ¿ok? Yo me conecto a la base de datos levanta como origen y a la base de datos en rack me conecto internet working. Le pongo prod 1, Oracle Seed, prod 1, ¿sí? Y él replica su base de datos perfecto, ¿ok? Porque él cree que es un single, ¿sí? Ok, la instancia se llama prod 1, pero la base de datos se llama prod, ¿sí? Entonces, cuando yo aplico el comando duplicate, yo le digo duplicate target database to prod. Pero para conectarme en RMAN, yo coloco Oracle Seed prod 1, ¿sí? Ok, y él duplica su base de datos. Él cree que es un single, normal. A la base de datos acá duplicada, se lo pueden hacer previamente, que es lo que le aconsejo, pero lo pueden hacer también al final. Le agregan un segundo ando table space, ¿sí? Entonces, vienes y le agregas el grupo de readlogs. Dos grupos de readlogs para el nodo 2, ¿sí? Alter Database, ADD, log file group, ¿sí? 4 y el 5. Thread 2. Después creas el thread 2 y lo habilitas, ¿sí? Colocas cluster database en true, baja esta instancia y cuando levanto aquí, él dice, ¿qué busco? Anotable space, el 1, está. El thread está porque ya venía de 5, ¿verdad? Y cuando busca el 2, él busca el anotable space que yo creé, ¿sí? Y busca su juego de thread, el cual yo lo creé y lo habilité. Y levantó base de datos en rack. De single a rack. De Windows a Linux. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Ok. El mensaje más importante de esta presentación es la implicación que tiene migrarse a un sistema operativo de un engine format distinto. Eso nos anula todas las posibles técnicas que nosotros podemos utilizar para hacer base de datos, hacer upgrade de base de datos con un downtime bajo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Entonces, bueno, muchas gracias y lo dejo entonces con el próximo profesor.